Mientras tanto, y le agradecemos la espera a alguien que siempre nos ayuda, ¿no?, a entender algunos fenómenos meteorológicos. Laura Sánchez Rabeta, que es realmente una especialista, una científica que nos ayuda a entender por qué el frío está ocurriendo de esta manera y si tiene que ver con el calentamiento global. Lo vamos a sintetizar así. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día. Buen ¿Cómo día. estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Estás con Estoy de frío? vacaciones, así que no me preocupa estar esperando. No hay problema. Bueno, muchas gracias igual. Bueno, Bueno, como profe de geografía y como estudiosa de estos fenómenos que sabemos y que siempre tenés la deferencia de ayudarnos a entenderlos un poco más, ¿qué podemos decir? ¿Están relacionados con el calentamiento global, estos fríos extremos, estas temperaturas extremas? ¿O no tiene nada que ver y hablamos de ciclos? Contanos un poco. bueno, a ver, lo primero que vamos a diferenciar, porque es medio complejo el tema de explicar el clima y el tiempo. El tiempo lo podemos predecir a corto plazo, pero en general cuando nosotros hablamos del clima de un lugar, tenemos que manejarnos con escalas temporales más amplias, ¿sí? Cuando uno hace un análisis, supongamos de un siglo, ¿sí? Uno ve en las curvas de las medias, porque todo se analiza a través de las medias, uno ve una determinada variabilidad. Esa variabilidad climática es totalmente normal, ¿sí? Ahora, lo que vos me preguntás, que yo siempre, no es que discrepo, pero bueno, yo tengo una postura Sí. respecto a que esto no es todavía, no sabemos, un cambio climático, porque tenemos que manejarnos con escalas mayores. Sí creo que hay un calentamiento y sí tiene que ver, aunque parezca una contradicción, porque la característica de este calentamiento que se está dando en el planeta está intensificando los eventos extremos. Una ola de frío es un evento extremo, una ola de calor es un evento extremo, un huracán, un tornado, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la relación? Porque ¿qué genera el calentamiento? El calentamiento genera calentamiento del agua. El calentamiento del agua genera más evaporación, más más proceso convectivo en la atmósfera y mucho más dinamismo en la atmósfera. Y eso sumado a que nosotros estamos en latitudes medias del planeta y son precisamente las zonas de mayor perturbación y de mayor energía en la atmósfera, porque es el enfrentamiento o el choque del aire frío con el aire cálido. ¿Por qué? Porque en las zonas subtropicales, ecuatoriales, subtropicales, siempre en general la media hace calor. En el frío, en las zonas polares, en general siempre hace frío, pero en las zonas templadas nosotros tenemos algo que es la amplitud térmica, Claro. tanto a diaria, pero sobre todo anual. Nosotros tenemos estaciones muy marcadas y vamos del frío al calor. Ahora, el avance de 2, 3, 4, a veces una, a veces 3, a veces 4, olas polares o olas de calor en el verano, es totalmente normal para nuestro planeta y para nuestras latitudes. A veces coincide, por ejemplo, creo que la última, a ver, si vos analizás, por ejemplo, en el 84 y en el 2007 fueron los periodos más fríos de los últimos 60 años. El año, la media más fría, tomando el invierno, ¿no? Por supuesto. El 2007 coincidió con una gran nevada, que creo que fue El 9 de julio, sí. el 9 de julio, exactamente. ¿Qué trae? En el momento de la nevada no es el momento de mayor frío, el tema es después. ¿Por qué? ¿Qué significa ola de frío o ola polar, como le llaman algunos? Que tiene que hacer por lo menos 3 o 4 días con temperaturas mucho menores, las medias siempre hablamos, mucho menores de lo normal. Nosotros ahora tuvimos 10 días prácticamente, ya tuvimos una ola polar en fines de, no me acuerdo si fue fines de mayo, principios de junio, esta es la segunda, pero muy prolongada, porque llevamos como 10 días con temperaturas muy bajas las mínimas y muy bajas las máximas. Claro. Entonces, como a eso le sumas que el día es corto, porque el tiempo de insolación es poco, hay muy poca humedad, que ese es el otro factor. Entonces determinan temperaturas muy bajas, la famosa helada negra que afecta a todos los cultivos, porque no hay humedad, no se forma la escarcha protectora de las plantas, entonces se produce como un congelamiento y mata la planta, pero desde adentro.
mata Claro. las células de las plantas. Bueno, esto tal vez un biólogo lo puede explicar mejor que yo. Pero bueno, ese es el efecto. Y en este caso particularmente, lo que ocurrió es que no solo que avanzaron varios pulsos de aire frío de la zona polar, sino que además toda esa parte, todo el aire viene transfiriéndose por el continente, por toda la Patagonia, y la Patagonia estaba prácticamente todo nevado. Entonces, eso sumado a una alta presión en el interior, o sea, en la zona central del país, hizo o determinó que se dieran esas condiciones de tanto frío y sobre todo seco, porque la mayor evasión de calor en el planeta, en la atmósfera, se da de noche, ¿sí? De día la Tierra gana calor y de noche la evade. Si no hay cobertura nubosa o algo de humedad, la evasión de calor es mayor y por eso fueron las temperaturas tan y tan bajas. Pero se dio esa asociación, no solo de varios pulsos de aire frío, sino que además una alta presión en el centro del país que determinó que esas condiciones se mantuvieran durante mucho tiempo. Bueno, y Durante entonces muchos días. ahora, por ejemplo, ¿qué tenemos? Para pasado mañana tenemos, vuelven a subir las Sí, temperaturas máximas, 18, 19 grados incluso, y después sí, vuelven a bajar sostenidamente exactamente. por 2 o 3 días más, o capaz que un poco más, y no pasan de 8, ¿no? De todos modos, el frío se va a mantener hasta septiembre. No, una cosa es determinar el frío normal, natural del invierno, y otra cosa es determinar estos pulsos u olas polares que se dan en determinados momentos y que nunca sabemos exactamente cuántas se pueden dar, pero el frío puede darse hasta septiembre. Y ojalá no se prolongue y no vengan heladas tardías porque después empiezan a afectar a, bueno, Bueno, a ahí te muchas quería cosas. preguntar algo que seguramente está relacionado, porque uno habla, Bien. nosotros siempre hablamos de calentamiento global y de sus repercusiones, y vos lo explicabas recién cómo el comportamiento, ¿no? El dinamismo de lo De que la es atmósfera. de la atmósfera, ¿no? Sí. Y esto va a repercutir seguramente también en las temperaturas altas del verano, que ya están hablando que van a Sí. ser de nuevo más altas de la media. Y bueno, fíjate que en el hemisferio norte se están dando temperaturas altísimas en verano, ¿sí? O sea, es como que se intensifican los extremos, Claro. ¿sí? Y los eventos extremos también se intensifican. También tenemos que recordar otra cosa, nosotros nunca tenemos las mismas temperaturas, ya sea como altas o como bajas, en invierno o en verano, en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, porque recordemos que el hemisferio norte es totalmente, netamente continental en las zonas templadas. En cambio, nosotros tenemos un sector continental y muy atenuado por la moderación que genera el océano, porque nosotros estamos en un hemisferio mucho más oceánico. Entonces, no tenemos los extremos que tienen en Europa, en Estados Unidos, bueno, que lo hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Nosotros con un extremo frío y ellos con un extremo calor. Pero en realidad el secreto es ese, que estamos en una zona en el medio, de latitudes medias, y que es característico de este clima. O sea, no es nada raro. Y cuando uno analiza siglos hacia atrás, esta variabilidad climática que se da cada 25, 30 años es natural en el clima. Ujú. Si después va a terminar siendo alguna modificación o un cambio, estos son alteraciones, ¿sí? Si va Claro. a ser un cambio climático, a lo mejor tendríamos que esperar miles de años, ¿no? No Porque las estaríamos. glaciaciones que fueron un cambio climático duraron 10.000 años. O sea, nosotros manejamos escalas Muy temporales pequeñas, históricas, claro. que es la que manejamos, en la que vivimos nosotros, la que vive el hombre. El hombre vive en los últimos 2 millones de años de la Tierra, cuando la Tierra tiene 5.000 millones de años, ¿está? Entonces, por ahí no hay que perder la escala. Sí ha sido uno de los años más fríos, ninguna duda, de los inviernos más fríos, ninguna Bueno, duda. dicen que de Los los últimos 100 últimos años, 70 años. claro, vos decías Claro, recién, claro, claro, mencionabas algunas fechas y algunos sí. especialistas hablaban del más frío de los últimos 100 años, ¿no? Exactamente, sí, puede ser. Lo que pasa es que vos, fíjate que en el 83, después en el 2007, más o menos son 24, 25, 30 años. En menos de 30 años no podés analizar una variabilidad. Ujú. Vos establecés las medias, pero esa variabilidad y esa curva, que es totalmente normal, se da entre 25 y 30 años, no menos. Lo otro es una variabilidad interanual, variabilidad interdécada, variabilidad cada 100 años. Bueno, eso depende del estudio, del análisis que uno quiera hacer, son el tiempo que vos tomás.
Pero en realidad el clima, el tiempo es distinto, el tiempo vos lo pronosticás a corto plazo, necesitas hoy, mañana, el mes que viene, que tampoco es exacto. Recordemos que yo creo que más de una vez he dicho que predecir el tiempo a una escala muy pequeña es muy difícil, ¿sí? Porque vos en 50 kilómetros está ocurriendo a lo mejor una tormenta, una celda de una tormenta, y a lo mejor a 50 kilómetros no tenés nada, o 20. O sea, una cosa es predecir el tiempo y otra cosa es hacer los estudios de clima y análisis de esta variabilidad climática. También tiene mucho que ver con la temperatura, con los efectos niño o niña, porque recordemos que el efecto niña es más húmedo y el efecto niña es más seco. Entonces, cuando vos tenés un lugar seco, un tiempo, unos varios meses de temperaturas altas, pero además sin humedad, vos vas a tener mucha más evasión de calor en el invierno, ¿sí? Claro. Siempre la humedad es como que es la que nos protege, ¿sí? La humedad, el estar cerca de los océanos, etcétera, etcétera. Es lo que modera o atenúa las amplitudes térmicas, ¿sí? Siempre Entonces, tan clara, Laura. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta, no es una sola No, causa. no, más vale. Por eso te llamamos a vos para que nos ayudes a tenerlos en cuenta y entender un poquito más. Muchas gracias como siempre. Bueno, gracias, Paulita. Un abrazo. La licenciada Laura Sánchez Rabeta es profe de Geografía y muy estudiosa de estos temas, así que siempre nos ayuda a entenderlos.